Bienvenidas y bienvenidos a Huella Directiva, el podcast donde hablamos con líderes que están cambiando la forma en que las empresas entienden su impacto climático. Este episodio está patrocinado por AirCO2, el software de huella de carbono líder en América Latina y Europa que convierte los datos en acción, calcula automáticamente tus emisiones, cumple con la regulación y comunica tu impacto sin dolores de cabeza. Y por Grupo Tante, son una compañía internacional de servicios técnicos especializada en consultoría, ingeniería y arquitectura en más de 100 países. Bienvenidas y bienvenidos a Huella Directiva, el podcast donde hablamos con líderes que están cambiando la forma en que las empresas entienden su impacto climático. Genial, muchas gracias, Antonio. Bueno, hoy nos acompaña Emiliano Varela, director de sostenibilidad en Hijos de Rivera, profesional con más de 25 años de experiencia en sostenibilidad, innovación, I+D y operaciones en empresas de gran consumo, principalmente como Nestlé, como PepsiCo, Danone y, por supuesto, ahora Hijos de Rivera, donde lleva la batuta en esta materia. Resido temporalmente en Boston, estoy estudiando un MBA en el MIT, en el Sloan School of Management, con especialización en innovación y certificación en sostenibilidad. También, ha estado en diferentes estancias en otros países del mundo, como Perú o Colombia, además de su Brasil natal, y actualmente aquí radica en el norte de España, en Galicia. Cuenta con sólidos conocimientos en sostenibilidad, innovación, gestión de equipos, una visión totalmente internacional, transversal de la industria, evidentemente con mucho foco en el gran consumo, pero con una visión muy general de lo que se requiere en esta materia, en materia de sostenibilidad, y sobre todo capacidad para fomentar nuevos desarrollos de productos con materiales de envasado, procesos de fabricación, pero también, por supuesto, cadenas de reciclaje o implementación de proyectos en materia bien de innovación como de sostenibilidad. Así que nada, Emiliano, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Vamos a arrancarnos. Ya sabes, el podcast se centra siempre en 4 bloques, unos que tienen que ver un poco más con el origen, de dónde venimos, un poco cómo hemos llegado hasta aquí. Luego, cuestiones un poco más prácticas de lo que estamos haciendo en el día a día en nuestras empresas, para luego ya pasarnos un poco a qué estamos haciendo más allá del PowerPoint, que le llamamos, ¿no? O sea, más allá de lo que presentamos, acciones específicas. Y luego, por supuesto, un cierre inspirador o un cierre que motive a otros directivos a tomar acciones, a ser más incisivos en esta materia. Luego, es verdad que esto es spoiler. Ya le pregunté a Emiliano el otro día si me daban 2 o 3 recomendaciones de gente a la que le gustaría que entrevistase. Debo decir que fueron recomendaciones creo que imposibles para mí, porque no sé, ni se me ocurre cómo podría tener acceso. O sea que voy a repetir probablemente hoy la pregunta y si puede ser alguien un poco más de carne y hueso y que esté en España, poder ser, pues lo intentaremos con muchísimo gusto. Así que nada, Antonio, te paso otra vez el micrófono y cuando quieras. Genial. Muy bien, pues vamos con el bloque 1, que es lo que nosotros denominamos el origen del compromiso. Emiliano, es un placer contar hoy contigo aquí, una persona de tu experiencia, pero cuéntanos un poco tu trayectoria, cómo llegas al mundo de la sostenibilidad y cómo finalmente terminas liderando esta agenda dentro de Hijos de Rivera, ¿no? Lo que comúnmente conocemos como Estrella Galicia. Vale, primeramente, muchísimas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí y hablar un poquito sobre este camino, ¿no? O esta senda. Porque básicamente, yo empiezo como ingeniero mecánico. Yo tengo esta formación técnica y porque, como Máximo comentaba, ¿no? Pasé por muchísimas empresas en mi vida, pero la mitad más o menos de mi carrera estuve siempre concentrado en la parte industrial, parte de operaciones. Y de repente me sentí un poco movido a estar más cerca de lo que era la estrategia, de lo que pudiera ser algo que yo pudiera aportar un poquito más de valor, decidirme a investigación de desarrollo. Y en esta época estaba en una compañía de cosméticos en Brasil, una de las más grandes del mundo hoy, que se llama Natura y Company, y donde empecé a aprender cómo desarrollar envases. Y la compañía tenía y tiene hasta hoy una línea muy clara de sostenibilidad. Entonces, todo lo que es la huella de carbono, huella hídrica, huella ambiental, economía circular, desde los años 2000 y
2007, 2008, imagínate, hace muchísimo tiempo, fue donde aprendí estos conceptos y aprendí no solamente en la parte teórica, pero aplicando eso en los desarrollos y las innovaciones. Por lo tanto, fue este momento de transición y desde ahí nunca más dejé de estar cerca de lo que es la innovación y la sostenibilidad. Muy bien. Pues cuéntanos, Emiliano, ¿qué lugar ocupa la sostenibilidad en la estrategia de Hijos de Ribera? ¿Consideras que forma parte del ADN de la compañía o Sí, ha sido una evolución? ¿O ha sido una evolución? No, bien. Desde 2020 estoy en la casa, estoy trabajando, fui invitado para ayudar en esta progresión a la sostenibilidad, pero la grande sorpresa fue que al entrar, yo traté de hacer una búsqueda de información, conversar con la gente, hubo un onboarding normalmente, ¿no? Y me sorprendí muchísimo de que la historia de la sostenibilidad no estaba solamente en el papel que estamos buscando meterlo, ¿no? Que era la estrategia, estamos dibujando la estrategia de impacto positivo en el año 20. Eso existe desde cuando existe la compañía, o sea, esta familia quiere siempre ser la mejor en lo que hace y buscar lo mejor en lo que hace. El primer paso es ser eficiente, no hay escape. Y siendo eficiente, ese es el primer camino para ser sostenible. No hay cómo escapar. Y sigue, continúa. Solo de que quisiera complementar que a partir del año 20 escribimos la estrategia de impacto y después de ahí fue una evolución muchísimo más rápida, pero es más rápida por ambición interna y es más rápida por esfuerzo y un encaminamiento, hablamos así, regulatorio ahora, que no hay como olvidar, ¿no? Muy bien. Sí, bueno, te iba a preguntar si hay un punto de inflexión o un momento en el cual se pasa de una política de cumplimiento, ¿no? o de mínimos hacia un aspecto más estratégico y diferencial. Te digo por la historia que estoy viviendo aquí. Antes del año 20 no te puedo decir, pero entiendo que siempre fue más allá de los cumplimientos legales, siempre fue. Hasta porque una empresa que se determina a cumplir un mínimo, sí, no puede comunicar que está haciendo algo distinto. ¿Me entiendes, no? Claro. Y entiendo que esta compañía, esta casa, está siempre buscando cada vez más allá de la base regulatoria, sin duda. No hay ninguna duda. Muy bien, pues muchas gracias, Emiliano. Yo ahí estaba pensando, Emiliano, porque es verdad que no siempre tenemos, digamos, la suerte de entrevistar perfiles con tanto trayectoria internacional, ¿no? Y diferentes casas. Entonces, quería preguntarte un poco tu punto de vista actual de los principales países en los que has operas, Brasil, Estados Unidos por la parte quizás también académica, ahora España. Un poco, ¿cuál sería, en un tuit de cada uno de estos países, cómo resumirías la situación actual en materia ambiental o en materia de sostenibilidad? Tu pregunta es muy buena. Y te digo que yo viví Brasil siendo un líder en el campo de sostenibilidad ambiental, incluso social, en los años 2000. Yo creo que hasta de 2000 hasta 2010, Brasil estaba muy enfocado en eso, con combustibles renovables, hablábamos de generación de energía renovable, nuevas leyes y ampliación de conceptos sociales, bienestar, igualdad, diversidad, eso todo estaba muy bien encaminado. A partir de la segunda década de este siglo, creo que Brasil se ha perdido. Y mi humilde opinión sobre eso es porque no hubo una insistencia sobre este camino y segundo, porque el país ha perdido sus directrices financieras. O sea, a partir del instante que no tiene bien las finanzas, pierdes condición de tener liderazgo en cualquier cosa que quieras. ¿Qué pasó en este periodo? Estados Unidos, dependiendo de quién está gobernando, viene o no viene, ya sabemos. Entonces es un poco raro. Yo creo que la gente es consciente. En el ambiente académico era absolutamente consciente, por eso estaba yo allá. Pero también Estados Unidos es un país muy grande, hay muchísimas fuerzas, muchísimas interpretaciones de lo que es ser sostenibles. Estamos más en las puntas, ¿no? Este o oeste.
a gente é muito conscienciada, hablo aí, obviamente, de Massachusetts, e depois hablo de Califórnia, que são dois expoentes em termos de sustentabilidade. Quando vamos mais ao centro, já sabemos aí que a gente apoia outras histórias, ou muitas vezes nega coisas que a ciência hoje em dia já está dizendo que existem, não? Por exemplo, como o calentamento global. E Europa, que passou em los 2000, me parecia aí um pouco apagada, tinha, sim, diretrizes muito claras em termos de segurança alimentar, em termos de diminuição de uso de pesticidas, herbicidas, controle de los químicos, etc. Estava sempre foi muito forte em Europa. Mas a história do carbono e água e biodiversidade estava, eu creio que estava sendo escrita, mas não se falava muito. E, de repente, passam, ou seja, a partir de 2010, empiezan com as diretrizes europeias, Pacto Verde Europeu, CSRD, câmbio climático, mercado obrigatório de carbono, ou seja, vem uma avalanche de coisas e não há como escapar. E a Europa, creio que não vai frenar, ou não. Frenar pode ser que frene, porque acabou de frenar. Não, sí, un poco. Déjame utilizar outra palavra, não vai cambiar. Eu creio que não vai cambiar. Puede modular su velocidad, pero cambiar sus directrices no. Sí, a ver, la tendencia está ahí, eso ahí creo que estamos de acuerdo, o sea, se va a mantener en el tiempo, la visión y ahí el largo plazo donde se quiere estar. Probablemente, sí sucede mucho, ¿no? Hay empachos de desarrollo normativo en Europa habitualmente que tienen que dar luego 2 pasos para atrás, reformularlos, volver a publicarlos. Nos pasó ahora con la CSRD, ¿no? Y seguramente todavía suceda con alguna otra norma más que está en tela de juicio. Vale, poco pasando esta revisión un poco geográfica de estas 3 latitudes, y quería pasarme un poco a este bloque que le llamamos lo que se está haciendo en la práctica, ¿no? Aquí quería empezar por preguntarte, Emiliano, a ver, la cerveza lleva con nosotros desde los sumerios, desde Egipto, siempre ha estado ahí, por tanto es una industria muy consolidada que tendrá sus prácticas, sus vicios y virtudes. Es difícil generar cambio en una industria que lleva literalmente miles de años. O sea, ¿cómo lo gestionasteis en Hijos de Rivera? O sea, es verdad que ya me comentabas al principio que siempre la eficiencia va muy ligada a la sostenibilidad y al uso de recursos. Ha estado ahí en el ADN, pero vosotros trabajáis con terceras partes, se involucran muchos más agentes y agentes que llevan décadas, algunos incluso 100 años como vosotros. O sea, ¿cómo se logra este cambio? ¿Cómo se abre esta conversación para que la industria reaccione? Bien, primero es por el ejemplo propio de cambio, ¿no? Si tú no puedes invitar a alguien que venga contigo a cambiar, si tú mismo no crees y no actúa cambiando a ti mismo. Entonces, la parte de eficiencia que comento es que va más allá. Hablar de la eficiencia antes que entrara yo, a partir del instante que tenemos escrito la estrategia de sostenibilidad o de impacto positivo en la casa, empezamos a hacer cosas que son muy potentes. Por ejemplo, la parte de economía circular. Hoy en día ya no compramos CO2 y utilizamos CO2 para limpiar las líneas, para una ecualización de la carbonización de la cerveza, y el CO2 que estamos utilizando es recuperado del proceso de fermentación. 99% del CO2 que utilizamos en todo el año viene por una generación propia, por lo tanto, cero emisiones. El biogás, que se utiliza para calentar el mosto para fabricación de la cerveza. Tenemos 30% de las necesidades energéticas utilizando el biogás que nosotros mismos producimos por el agua divertido que está saliendo de nuestras líneas, de la limpieza de las líneas. Placas solares, todas las instalaciones, excepto una, tienen placas solares hoy en día en Hijos de Rivera. Fue una gran apuesta por las renovables. Garantías de origen, energía eléctrica, por ejemplo, es desde el año 2019 100% de fuentes renovables, entre otras cosas infinitas, ¿no? que hemos logrado implantar. A partir del instante que tenemos todos estos ejemplos y creemos en eso y comentamos sobre eso y tenemos resultados, nosotros somos capaces de también empezar a evitar nuestra cadena de suministro, que también es súper importante. Sin ellos no hacemos nada. Primero por la tecnología que viene embarcada, ¿no? Cada vez que vamos a buscar nuevas líneas de envase o nuevos tanques o nuevos calentadores, lo que sea, siempre pedimos a ellos que nos propongan soluciones la más moderna posible. ¿Por qué? Porque siempre va a economizar,
vas a economizar en agua, vas a economizar en energía, vas a economizar en aire comprimido, lo que sea. Y todas esas son fuentes de energía. Y cuando hablamos de carbono, yo tengo una certeza que es, si queremos descarbonizar, tenemos que mirar primero en el uso adecuado energético, en todo, ¿no? Incluso en bases. Por lo tanto, este es el camino. Claro, a ver, esto va muy ligado, o más bien, o sea, cuestiones que has introducido a la siguiente pregunta que tiene que ver más con iniciativas que habéis puesto en marcha para reducir la huella de carbono, ¿no? Ya me comentabas algunas, todas las plantas menos una con fotovoltaica, el resto de contratos con comercializadoras con garantía de origen, el reuso de ese biogás que generáis en vuestro propio proceso de fermentación. ¿Hay algún otro tipo de iniciativas que a lo mejor nos hayamos dejado sin mencionar? Sí, No sí. sé, flota o procesos en general. Primero, uno de los grandes emisores son los envases, por supuesto, ¿no? Crecer la venta y lo que estamos haciendo en los últimos años, ¿no? Tener primero una cerveza que no lleva envase, que es la cerveza de bodega, y crecer el volumen de ventas de cerveza de bodega significa una reducción de más de 50% por caña que bebes en un bar comparado con una botella no retornable. La segunda es participando este deseo, esta voluntad de disminuir las emisiones de carbono. Nosotros hemos invitado, estamos siempre día a día, lado a lado con nuestros proveedores de envases, pidiendo que ellos introduzcan más material reciclado. La introducción de material reciclado en vidrio y en aluminio es una reducción bastante importante en las emisiones de carbono. ¿Significa que dejaremos de tener vidrio? No, pero cuanto más vidrio reciclado y aluminio reciclado tengamos en nuestros envases, menos emisión de carbono tenemos. Después tiene toda la historia del transporte, ¿no? Lo que es aguas arriba, aguas abajo. ¿Podemos cambiar los camiones para eléctricos, por ejemplo? No, son carísimos, no tienen puntos de carga, la autonomía es un problema, etcétera, etcétera. Sabemos que el hidrógeno va a demorar. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos invitando a los proveedores que empiecen a utilizar los combustibles renovables, el famoso HVO, y nosotros mismos ya estamos utilizando HVO en nuestros propios camiones. 50% del combustible que estamos comprando hoy para nuestras cisternas de distribución de cerveza de bodega ya son HVO, que suele estar 90% de reducción de emisiones. Para dar un poquito más de ejemplos, ¿no? Y aquí, por ejemplo, o sea, han habido decisiones difíciles de tomar. Ahora, por ejemplo, das en un punto, el del HVO, que no lo encuentras, por ejemplo, fácilmente en cualquier estación de servicio, te puede condicionar incluso la gestión de ruta, o sea, tanto, o sea, esta como otra de las medidas que me has comentado, ¿alguna dirías que sí que pudo haber sido difícil de implementar o que hubiese complejidad operativa o resistencia interna? En la casa no tenemos eso, y te digo porque somos muy prácticos. Y como somos ingenieros, la conversación también es más fácil. ¿Qué pasa? Básicamente nosotros medimos primero. Entonces hay que medir. ¿Y cuál es la métrica que tenemos cuando hablo de mi área? Mi área es medimos carbono, medimos uso de agua y medimos uso de envases a través de la circularidad de materiales. Básicamente son estas tres líneas de acción que tenemos en nuestra estrategia de impacto cuando hablamos de medio ambiente o planeta. Teniendo los datos, teniendo una propuesta sobre la mesa para descarbonizar, empezamos a mirar los números, ¿qué? Financieros. Tanto é quanto dinheiro tenho que meter para descarbonizar. E então empiezan las evaluaciones técnicas asociadas con la evaluación financiera. Hasta hoy, la grande mayoría de iniciativas que quisiéramos implantar fueron implantadas, por lo tanto, no tuvimos ningún tipo de arrepentimiento sobre inversiones para descarbonización, y las que no hemos podido hacerla es porque los costes actuales son muchísimo elevados. ¿Y qué va a pasar en el corto? Yo tengo fe, ¿no? Que va en muy poco tiempo estos costes que están muy elevados, que pudieran comprometer una competitividad en mercado finalmente, ¿no? Porque eso va a llegar a precio de alguna manera si fuera utilizada esta tecnología. Esas tecnologías están acelerando muchísimo rápido, por lo tanto el coste va a bajar y nosotros quisiéramos ser los primeros a utilizarlas. Claro. Y un poco me comentabas ahora este tema de, bueno, os gusta calcular, sacar números antes de nada. Tiene mucho que ver, te voy a preguntar qué tipo de datos monitorizáis a día de hoy y un poco cómo medís o cómo evaluáis el impacto de vuestras acciones. Repito,
tenemos huella de carbono, por lo tanto son las emisiones de CO2 equivalente por hectolitro o emisiones absolutas. Sabemos para toda la organización dónde están los principales focos de emisión, porque eso está dividido en alcances 1, 2, 3, después hablamos de procesos, después hablamos de instalaciones, después hablamos de materias primas, materias de base, transportes, aguas, bien, todo este abanico de división de emisiones, por lo tanto ya sabemos desde el año 2018 cómo están nuestras emisiones y cómo está evolucionando, ¿vale? La segunda es la huella hídrica. Hemos calculado la huella hídrica directa e indirecta de nuestras principales instalaciones asociadas a productos, efectivamente, ¿no? Por el Standard Water Footprint Network, con datos del año 21, y hemos decidido hacerla cada 3, 4 años. Básicamente, a cada plano estratégico metemos un análisis. ¿Y por qué decidimos hacerlo con esta distancia de tiempo y no todos los años como carbono? Porque hemos visto que el consumo de agua, o la huella hídrica más potente, está metida en la huella hídrica indirecta dentro de la agricultura. Y tocar esta parte significa tener una aproximación y unos compromisos muy fuertes y de largo plazo con nuestra cadena de suministro de cebada, por ejemplo, ¿no? Y maíz. Y eso está cambiando, pero con tiempos diferentes. O sea, poco a poco, poco a poco. Ahora empiezan los proveedores a buscar técnicas de descarbonización para la cebada, empiezan a buscar o desarrollar nuevas técnicas de agricultura regenerativa, y eso va a tocar tanto las emisiones de carbono quanto la huella hídrica. Y por último, tenemos una manera de calcular cuánto de material reciclado utilizamos por envase. También tenemos estas métricas y la acompañamos y pedimos un esfuerzo fuerte de los proveedores para incrementar el contenido de material reciclado en nuestros envases. Genial, genial. De hecho, justo te iba a preguntar cómo se vincula a un proveedor, ¿no? Y sobre todo tan aguas arriba y tan necesario. O sea, tienes al productor agrícola, tienes a que trabaja la cebada. No es fácil en el corto plazo hacer cambios. ¿Cómo les motiváis? ¿Cómo habláis con ellos? Uno, para que entiendan que no es simplemente que le quieres obligar a hacer algo porque tienes un capricho, sino que lo entiendan y que se sientan parte, ¿no? Que lo vean como algo que quieran hacer. Perfecto. Desde hace 1 año y medio, no, un poquito menos, 1 año y algo, empezamos a crear un grande cuestionario. Primero porque tenemos una cantidad inmensa de proveedores, ¿no? Yo no tengo el número correcto, pero pasa fácil de 1000 proveedores, desde los más variados tipos, desde materias primas, servicios, productos, desde proveedores puntuales hasta proveedores del día a día, que hacen entregas a diario. Por lo tanto, es una grande masa de información, ¿no? Pero aún así, hemos decidido crear una visión de aproximación, que primero ha empezado con un grande cuestionario. Básicamente corrimos todo lo que es requerimiento legal frente a 3 líneas de acción, ¿no? Que es ambiental, personas y la parte de gobernanza. Desglosamos en preguntas y distribuimos para los 80% más proveedores más importantes en términos de volumen financiero para nosotros. Hemos tenido en 6 meses una respuesta por encima de 90%, que nos alegró muchísimo. El año pasado yo traté de hacer 14 visitas a los proveedores que son los que actualmente están con nosotros y acaban teniendo las mayores emisiones, que como te he dicho, ¿no? Y aquí no hay ningún secreto, están asociadas básicamente a la cebada de los envases. Por lo tanto, hemos hablado con ellos, abierto la información que tenemos, nuestras emisiones, dónde están ubicados, cómo están ubicados, y la grande sorpresa es que ellos también están preocupados con eso y ya estaban trabajando. Algunos están más avanzados, otros un poco menos avanzados, pero la respuesta al cuestionario nos trae un mapa muy claro de cómo están ubicados y qué tipo de avances hay. Y este año empezamos ya las ruedas de diálogo, llamemos así, ¿no? Que son las conversaciones de aproximación para entender qué tipo de acciones ellos están llevando a cabo y qué tipo de apoyo pueden tener de nosotros. Hay una parte de apoyo técnico, porque hay proveedores que entienden menos
de toda esta teoría que te estoy explicando ahora, que son las métricas, y hay proveedores que están un poquito más avanzados, por lo tanto nosotros también podemos aprender con ellos, ¿vale? Y entendemos que a partir del instante que vayamos trabajando de esta manera, va a crear un círculo de virtuos, ¿no? Que es virtuoso, de aproximación y de mejora. A ver, me parece muy inteligente y muy buena visión, ¿no? No solamente enseñar a ese proveedor, también aprender de ellos, que al final es bastante interesante. Y me gustó el dato, ¿no? Que si más del 90% te ha traspasado esa información, está reportando y aparte con una visión positiva y consciente de que tienen que adherirse poco a poco, creo que es ya solo ese KPI es bastante motivador. Vale, pues saltamos entonces al siguiente bloque, más allá del PowerPoint, Antonio. Perfecto. Pues Emiliano, vamos a hablar de clientes y proveedores, pero yo creo que nos vamos a centrar más en la parte de clientes, dado que ya nos has adelantado bastante de vuestra política de proveedores, ¿no? Al final las empresas existimos porque hay un cliente que adquiere tu producto o tu servicio en unas condiciones y a un precio determinado, ¿no? Los hábitos de consumo están cambiando. ¿Cómo consideras que el cliente de vuestro producto entiende la política y la estrategia de sostenibilidad de Hijos de Rivera? Yo hablo un poquito más amplio, ¿vale? Porque estamos inseridos en una sociedad que recibe muchísima información y eso vale no solamente para los clientes que van a consumir nuestras bebidas, pero tiene que valer para cada uno de nosotros que estamos adentro de la sociedad y que tiene un poder de decisión de compra, básicamente, ¿no? Primero, lo que he visto en toda mi vida es que nosotros creo que ya estamos hasta el tope de tanta información relacionada a sostenibilidad. Entonces, a partir del instante que tenemos tamaña cantidad de información, empieza a quedar muy poco claro cómo las empresas acaban diferenciándose en términos de entrega de producto y un valor asociado a la sostenibilidad. Que veo hoy y creo que será cada vez más importante en el futuro. Primero, comunicar siempre, pero tener en cuenta que hay que hacer comunicaciones sencillas y muy enfocadas en un aspecto único que puede diferenciarte a ti o tu producto, tu servicio de un promedio que exista. Esta es la primera cuestión y creo y entiendo lo que estamos haciendo aquí desde hace unos años y que hacíamos poco, ¿eh? La verdad es que también hemos visto un incremento de información y estamos, en mi opinión, humilde opinión, estamos en un nivel sano de comunicación en términos de impacto positivo. Por lo tanto, exagerar es malo. Exagerar mucho en la comunicación es malo. No hablar nada es malo también. Sí. Segundo, hay que estar muy cuidadoso para evitar no caer en errores. ¿Qué significa eso? No en la comunicación, pero en tu día a día de trabajo, estar al tanto de las pequeñas cosas que puedan pasar, principalmente en las mídias sociales, que muchas veces surgen y ni son verdaderas. Eso puede crear mucho ruido y puede dañar una marca y no tuvimos nada de eso hoy. Creo que trabajamos de forma muy responsable, pero no estamos isentos de que ocurra. Si abrimos en la web en los últimos años y buscamos escándalos en sostenibilidad de empresas europeas, va a saltar unos 10 que nunca profundicé para ver si eran verdaderos o falsos, pero la verdad es que pueden dañar mucho. ¿Vale? En términos ambientales y sociales, ¿eh? Porque hay cosas ahí de ropas y calzados y no sé qué, y produce con quién, son niños, tienen sueldo, no tienen, bien. Es muy complicado. Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, Emiliano, en que la comunicación tiene que ser sencilla, clara y directa, ¿no? Porque al final no es lo mismo comunicar para tus otros grupos de interés, accionistas, administraciones públicas, bueno, pues todo lo que realmente pueden llegar a conocer la terminología y las directivas o las obligaciones que desde la perspectiva medioambiental
las empresas estamos obligados, pero cuando trasladas al consumidor final y está en el lineal de un centro comercial o de una gran superficie, no le va a decidir comprar una u otra el cálculo de la huella de carbono, si es más o menos, o si lo han verificado externamente o no, si la entidad estaba acreditada o no, que son aspectos como muy técnicos, ¿no? Quizá su poder de decisión estará en otras decisiones. A mí, la verdad es que aprovecho para decir que la expresión que has dicho de que emites mucho menos CO2 la caña tirada desde tanque, ¿no? En las fábricas que tenéis, en los bares que tienen este dispositivo, ¿no? Lo llamáis bodega, que el 50% respecto a una botella, un botellín o un tercio, no lo conocía y me parece una excelente manera de transmitir cómo yo puedo reducir mi huella de carbono bebiendo cerveza, ¿no? Sí, o sea que te lanzo ese mensaje para que lo traslades a vuestro equipo de comunicación, que seguramente ya estarán trabajando sobre aquí tengo un facto, ¿no? Entré en la compañía y hubo siempre la percepción correcta de que la cerveza de bodega emitía menos carbono, justamente porque la llevamos en tanque, no hay envases, la consumimos en frío, y yo cogí este reto y traté de hacer el cálculo de huella de producto, de carbono de producto, y comparando con varios tipos de formato, y efectivamente emite menos. En esta escala que te estoy comentando. ¿Qué pasó en este año? Creo que fue 2021. Hemos metido en el collarín de nuestras cervezas este número, emite 50% menos, bla, 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 ¿no? Y algunas cervecerías de bodega también hubo ahí algún tipo de comunicación, pero fue muy rápido, ¿no? Fueron una cuestión de meses, etcétera, y ya pasamos para otro tipo de comunicación. Y aquí también la compañía es muy cuidadosa en comunicar varias cosas, porque estamos metidos en varias, ¿no? Enfocarse solo en la parte ambiental no tiene mucho sentido. Entonces nosotros hablamos de nuestras alianzas, hablamos del apoyo que hacemos al deporte, hablamos del apoyo que hacemos para el entorno, y así vamos. Hablamos de las adquisiciones que tenemos. Es una compañía muy transversal en términos de comunicación, y va creando este soporte de una compañía responsable, ¿no? Socialmente responsable y ambientalmente responsable, y promoviendo una cultura de enseñanza, efectivamente, ¿no? Porque la gente tiene que entender qué tipo de producto está consumiendo, y entiendo, ¿no? Dando a ellos la oportunidad de continuar siendo fieles consumidores. Muy bien. Pues te tomo el testigo de que sois una compañía muy transversal, y respecto al tema de los empleados, ¿no? ¿Cómo transmitís a vuestros empleados que la sostenibilidad y la protección ambiental es importante para la compañía? Yo creo que están debido, pero seguramente disponéis de algún tipo de programa o de formación, o de coaching o de onboarding quizá, ¿no? De acuerdo. Hay algunos niveles de comunicación interna. La primera es que toda la gente que entra pasa por una Welcome Week, que son 3 días de formación para que entiendan nuestra cultura, entiendan cuáles son nuestras prácticas, mejores prácticas no ambientales, sociales, y hay una grande fiesta. La verdad es que a cada 3 meses lo realizamos, juntamos la gente que acaba de entrar en este periodo y explicamos. Yo incluso estoy allá, paso una horita explicando qué hacemos, o que hemos hecho en los últimos años y qué vamos a hacer, ¿no? Compromiso. Entonces, esa gente que entra ya entra un poco sensibilizada. Después, la gente que trabaja en planta acaba teniendo formaciones constantes, ya que tenemos la ISO 14001 en varias de nuestras instalaciones, y la 14001 te obliga a tener un registro formal de todos los años sobre aspectos ambientales, etcétera, etcétera. Como teníamos la 45001 también en las mismas instalaciones, hay que hablar de seguridad, bienestar. Entonces, de estas 2 vías, nosotros vamos explicando, construyendo y manteniendo a la gente informada. Y también está nuestra memoria de sostenibilidad, que es pública, está en nuestras propagandas, entonces la gente mira en los carteles en la ciudad, o mira en un periódico, una tele, o una Netflix, lo que sea, nosotros estamos ahí, y va a crear, de nuevo, ¿no? Va consolidando esta perspectiva de una empresa de impacto positivo. De impacto.
Muy bien. Pues para finalizar este bloque, vamos a hablar de un concepto que yo escuché hace no mucho tiempo, que es el de la soga verde. ¿Has oído hablar del concepto de la soga verde? No, no conozco, no. No. Bueno, esto lo escuché en un artículo y es verdad que todavía no se le ha dado demasiada repercusión. Yo creo que además es bueno y viene a decir que es cierto que especialmente en Europa, pues el exceso de regulación y bueno, pues que realmente estemos liderando desde Europa la sostenibilidad y la protección ambiental, pues también nos está llevando a, bueno, pues a reducir en cierta manera algunos indicadores económicos porque nos podamos convertir en empresas menos rentables, ¿no? Tenemos que invertir más en recursos, en personas, en medición, bueno, pues en conseguir los objetivos que se han marcado y eso al final, pues es muy probable que redunde en que el EBITDA o el margen o el beneficio de la compañía pues se reduzca porque al final hay que invertir. Y ese es el concepto un poco de soga verde. ¿Tú crees en él o crees que será algo coyuntural o...? Vale, entendido el concepto. Y tengo una opinión sobre eso. Y puede ser positiva o negativa, pero la verdad es que, volviendo a lo que habíamos comentado ya al principio, ¿no? Como Europa trató de coger el liderazgo de la parte de sostenibilidad y varios aspectos, ¿no? Tanto ambiental cuanto social, es cierto que Europa puede reservarse el derecho de promover estos cambios, pero si el mundo no viene creando la misma conciencia y tratando de establecer determinados criterios externos a estos que nos obligan, los países que estarán produciendo servicios y productos serán más competitivos en términos financieros. Por lo tanto, puede dejar las empresas europeas en un punto complicado, como comentas tú, Antonio. Sin embargo, si vamos a un nivel un poquito más elevado de conciencia, donde creemos que va a haber determinados cambios, hablemos solo del cambio climático, ¿vale? Sin hablar de otras historias, que puede afectar cosechas, que puede afectar disponibilidad hídrica, que puede afectar disponibilidad de recursos varios. Quien tiene el liderazgo somos nosotros. Y quien puede diferenciarse en el futuro somos nosotros. Pero eso finalmente es una apuesta. Eso es una apuesta. Muy bien. O sea, dejamos de tener la competitividad ideal en este presente para ser bastante competitivos en el futuro. Sí. Porque cuando estemos sin recursos, ¿quién estará mejor? Sí, esperemos que haya un momento que haya un punto de equilibrio, ¿no? Que los que aún no creen lo suficiente, pues se equilibren con los que estamos plenamente convencidos, ¿no? Esperemos verlo, los que estamos aquí. Sí, la grande apuesta, por ejemplo, de las cumbres es esta, ¿no? Que se presenten datos, que que los líderes, varios, ¿no? No solamente políticos, pero el liderazgo mundial tenga la sensibilidad y que haga sus respectivos cambios por voluntad o por obligación, sea por las leyes de cada país, y que la transformación venga en una determinada velocidad para que no lleguemos a sufrir los cambios o los efectos del cambio climático como algunos están pintando por ahí, ¿no? A ver, totalmente de acuerdo. Saber trabajar en escasez, saber trabajar con eficiencia, optimizar el uso de recursos, teniendo en cuenta, ya no, ni siquiera hablando ni de cambio climático, es una cuestión operativa, ¿no? O sea, que perfeccione en el largo plazo, perfeccionará márgenes también operativos. Hoy en día, por ejemplo, ya nadie cuestiona las renovables en España. Bueno, quizás después del apagón hubo algo de polémica. Por otras cuestiones. Por otras cuestiones diferentes, pero a lo que voy es, nosotros, como digo siempre, nosotros no somos el Permian Basin, no puedes hacer fracking en La Rioja, entonces, pues oye, nuestro combustible es el que es. Creo que el hecho de que podamos ser cada día más autárquicos energéticamente hablando, poder valernos por nosotros mismos, pues en el largo plazo lo que supone es podrás ir abaratando incluso para ser un país industrialmente más apetecible, lo que podía ser anteriormente, tendrás capacidad de resistencia frente a envistes internacionales, o sea, creo que es eso, trabajar en escasez y en eficiencia de recursos, da igual que haya una crisis climática que no la haya,
que en el largo plazo siempre tiene que ser una repercusión positiva. O sea, totalmente de acuerdo con tu respuesta y con tu visión. Y ahí sí que ya nos iríamos un poco a cierre final, cierre inspirador. Una par de preguntas muy sencillas, Emiliano. Lo primero es, ¿dónde os veis en 5 años desde un punto de vista de materia climático, medioambiental, sostenibilidad? Estoy seguro de que esa hoja de ruta existe, entonces, bueno, un poco hacia dónde queréis llegar. Mira, el camino, cuando hablamos, hablo de los 3 puntos que me tocan directamente, ¿no? Cuando hablamos de carbono, nuestra misión es descarbonizar de manera responsable, de manera progresiva. Nosotros todavía no hemos publicado un año específico como grandes corporaciones, porque sabemos la dificultad que existe en eso. Y definir un año a partir del instante que no sabemos lo que va a pasar en términos de cambio de la matriz energética, porque básicamente es de ahí de donde están las grandes emisiones, que toca todo, entonces es bastante complicado. Pero eso no significa que no tengamos eso en nuestra visión de presente y de futuro, de cerca, digo, pocos años o largos años, ¿vale? Cuando hablamos de economía circular, además de toda la ley que nos está veniendo por encima, que son los controles de los envases, de envases comerciales, envases industriales, envases reutilizables, todo eso vino para quedar y efectivamente crea mucho más de la historia del agua. Crear, copilar datos, agruparlos, informarlos, etcétera, que es una parte importante de la gestión que comentábamos, ¿no? Que acrescenta un poquito más de trabajo a nosotros. Pero el camino es la recuperación y reintroducción de los materiales en los envases que utilizamos. Después hay líneas de trabajo, como comentaba, que es buscar incrementar ventas de nuestras bebidas en envases reutilizables, sea barril, sea vidrio, sea la cerveza que no tiene envase, en agua mineral, la utilización de vidrio como envase reutilizable también. Y no comenté sobre el plástico PET, pero todos nuestros envases de agua mineral llevan 100% de plástico que un día ya fue utilizado previamente, 1, 2 o 3 o cuantas veces fuera. Por lo tanto, 100% de nuestros envases son circulares, porque utilizamos este material varias veces, ¿no? Y por último, la parte de agua, obvio, súper importante. Tiene la eficiencia como línea maestra. Hemos reducido una cantidad bastante importante de utilización de agua por el ratio de litro de cerveza que producimos. En los manantiales lo tenemos bastante ajustado, porque es una fracción del envase, del agua que vendo versus el agua que utilizo, por encima de este litro utilizado. Y la búsqueda ahora es y estamos trabajando ahora mismo, es intentar hacer con que tengamos una economía circular también en la utilización del agua. Hay un proyecto que estamos, no sé si es un liderazgo nuestro, pero es un apoyo financiero y de una idea que salió desde nosotros después de la huella hídrica, que es trabajar con la mejora de la calidad de agua que está vertiendo en Cesebre, que es de donde sacamos nuestra agua, ¿vale? Del embalse. Y esta agua que entra de mejor calidad en Cesebre acaba generando un determinado número de litros de agua equivalentes, ¿no? Cuando utilizamos, por ejemplo, la norma de la ISO de huella de agua. Es un proyecto que estamos llevando a cabo este año y puede empezar a generar este balance hídrico que estamos buscando. No significaría que toda el agua que utilizamos aquí estaría encerrada en este circuito, pero es lo que estamos buscando también, encontrar proyectos que puedan devolver una calidad de agua mejor para que esté más disponible para todos, no solamente para nosotros. Genial, genial. Vale, bueno, yo tenía una última pregunta, lo comentaba al principio. Evidentemente, alguien que podamos más o menos llegar y pegarle un telefonazo y que se quiera unir con nosotros. ¿A quién te gustaría entrevistar? ¿A quién te gustaría hacerle esas preguntas de tanto lo que han hecho, dónde están actualmente y dónde estarán el día de mañana? Vale. Los 3 nombres que te enseñé
No, Eran muy buenos, eran demasiado. Ese fue el programa que eran demasiado. No llegamos a ellos, ¿no? Triple A. yo creo que sería una persona adecuada para que habláramos efectivamente el CEO de nuestra empresa, que es Ignacio Rivera. Yo creo que Ignacio pudiera estar enseñándonos un poco una visión estratégica más de largo plazo, porque efectivamente todo lo que está sobre la mesa hoy en día tiene su interés y su voluntad, y su vino por no sé si puede un despertar rápido, lento, pero la verdad es que Ignacio habla mucho de impacto positivo, está involucrado en impacto positivo y quiere hacer con que esta corporación tenga el máximo impacto positivo posible. Y si Ignacio no puede venir, una otra persona que tuve la oportunidad de escuchar es el CEO de, creo que es la lechera de Asturias, ¿cómo se llama? Sí. Sí. Se llama ¿Capsa? Capsa, sí, de Asturiana, ¿no? Y él se llama Arturo, ¿no? Creo que se llama Arturo. Yo le sigo en LinkedIn, le leo todos los días. Este señor hablando, y ellos son Bicorp también, o sea, es una empresa de impacto positivo. Es muy interesante porque siendo una cooperativa, Armando. ellos cuidan mucho de esa historia de los cooperados y de las pequeñas fincas y producciones. Es algo muy interesante. También es una persona que, si podemos contactar, uno de los cualquiera. Mira, me parecen muy acertadas tus dos propuestas, porque las empresas que más están impactando desde la perspectiva de sostenibilidad y de preocupación, ¿no? por el cambio climático y por el entorno son precisamente las empresas donde los CEOs son los que llevan esta bandera, ¿no? Pues el de Capsa, por supuesto Ignacio Rivera, incluso te diría Ana Patricia Botín, que ha hecho ya varias publicaciones al respecto y ha mostrado mucha preocupación, ¿no? Porque al final cuando el principal espada de una compañía es el que lanza los mensajes y se los cree, pues evidentemente hacia abajo tendrá un mayor impacto, ¿no? Y seguramente de cara a clientes o a stakeholders ocurrirá lo mismo. Claro, es así. No son fáciles ninguno de los dos, pero bueno, lo vamos a intentar. Vamos a ver. Muy bien. También hay un perfil ahí muy interesante y volvemos al sector primario, que sería Carmen Lence aquí en Galicia. Carmen Lence. Claro, es Leche Río y realmente ya es la que lleva la voz en materia de impacto positivo. O sea que, de repente hemos hecho ya una buena base para el CRM. Muy bien. Genial. Pues nada, hago yo el cierre entonces, ¿no? 100%, Antonio. Pues nada. Gracias, Emiliano, por compartir cómo se puede fabricar cerveza sin mover la línea roja del planeta. Y gracias a todos vosotros por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio de Huella Directiva, donde seguiremos descubriendo cómo liderar sin dejar huella. Muchas gracias.